noches, estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. El día de hoy vamos a desarrollar la responsabilidad civil por daños causados por el dependiente. La regulación al respecto está contemplado en el artículo 1981 del Código Civil. Y el razonamiento es el siguiente: si en el ejercicio de un cargo el dependiente ocasiona daños, el principal debe responder por los mismos. El artículo se refiere al ejercicio de un cargo, no hace distinción si es un ejercicio regular o irregular, por lo que debemos comprender ambos supuestos. Así, por ejemplo, el caso en el cual un dependiente, queriendo instalarle cable a nuestra compañera Lilia, en el momento de su colocación hace caer un cuadro fino y este se deteriora, en ese caso principal, en este caso por ejemplo Telefónica, debería responder por los daños causados por el actuar del dependiente, ¿no? En este caso algunos dirán, pero este dependiente era un tercero. Bueno, también en los casos en que te valgas de un tercero, en la medida que era como parte de la ejecución de una prestación que debías, también responderás. Sin embargo, en ese caso no será el 1981 el que aplique, sino el libro de obligaciones, como más adelante veremos. Además, hay una característica de este 1981 muy singular. Habla del autor directo y el autor indirecto. Es una categoría que solamente aparece en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual y sin embargo no parece tan feliz porque el 1981 contempla supuestos donde no podríamos observar claramente un autor directo e indirecto. Ejemplo, en este caso del señor que pone el cable, evidentemente el autor indirecto no va a ser Telefónica, porque Telefónica nunca quiso que se cayera tu cuadro, al contrario, quiso que se instalara bien el cuadro sin daño. Entonces aquí no pudiéramos hablar de autoría. El código tristemente lo contempla así. Quizás pensando en supuestos donde haya ilícitos. Por ejemplo, en el caso que vuestra compañera Lilia sea una niña pequeña que está en el colegio y que sus compañeras Estefanía y Silvia empiezan a, de alguna forma, ensañarse con ella haciéndole bullying. Entonces, en ese caso podríamos hablar de dos autores, ¿no? De instigadores, de incitadores. Pero en los casos de ordinarios, donde se refiere a organizaciones empresariales, no. En ese caso no se podría hablar de una autoría directa o indirecta. Quizás, como comentábamos en clases pasadas, en el caso de La Parada, donde se pagó a ampones para que destruyan puestos y causen desmanes, ahí sí se pueda referir uno a autores indirectos, como aquellos que pagan, y autores directos, como los ampones, pues, que asaltan los puestos aledaños a La Parada, como es Gamarra. Ahí sí. Pero en general no es feliz la terminología, en razón a que está más pensada a hechos delictivos y no necesariamente a temas civiles. En fin, siendo la responsabilidad civil extracontractual tan asociada al tema de delitos, no es extraño que hayan algunas categorías como estas. Ahora a lo que quisiera referirme son a supuestos específicos de responsabilidad civil derivadas de daños causados por los dependientes imputables al principal. Y uno de esos casos son las detenciones arbitrarias. Justamente cuando te detienen sin causa justa, por el único hecho a veces de parecerte a un delincuente o haberte confundido con tal, se incurre
en una responsabilidad civil en la medida que violentan tu libertad individual. En la medida que, no solo eso, sino como le ocurrió a uno de mis estudiantes en la Universidad San Juan Bautista, por el mérito de vivir en el Callao, se le interviene y a su mascota, que era un pitbull, cuando éste quiere defender a su amo, le disparan y lo matan, lo encarcelan 15 días diciendo que tiene droga y luego se prueba que era inocente. Evidentemente mataron a su perro sin ninguna causa, el animal lo único que hizo fue defender a su dueño y sin embargo se le dio muerte y el dueño al final era inocente, no tenía por qué ser intervenido. Entonces por esos 15 días de detención evidentemente debería recibir una reparación, cosa que normalmente no ocurre, pero debería, a partir de que la Constitución reconoce la indemnización por detenciones arbitrarias y errores judiciales. Siguiente. Al respecto hay una ley que debería estarse cumpliendo y no lo está. Felizmente el Instituto IDELAX ha interpuesto una acción de cumplimiento para dar efectividad a esa disposición. Todo hace pensar que la acción debería ser fundada, pero habría que esperar cómo lo califica el juez. En principio, estando tan clara la norma y señalando la Constitución que debe haber indemnización y debe crearse un fondo, no habría duda de que debería declararse fundada. Siguiente. Un caso triste. Empiezan a intervenirlo y él en su nerviosismo no llega a explicarles bien qué ocurrió y al final lamentablemente por el uso de la fuerza desmedida de esta policía especializada pues terminan dándole muerte y el asunto es filmado por las cámaras de seguridad del banco donde es estrangulado, ¿no? Es decir, a fuerza puesta por el custodio pues le da muerte. Y aquí podríamos ver otro caso de detención ilegal, ¿no? Él no había cometido ningún ilícito, solamente estaba pidiéndole ayuda al policía y el policía lo equivoca como un delincuente y utiliza la fuerza de manera desmedida. Aquí en este caso podríamos ver varios daños. Primero el daño a la familia, era una persona que se había casado y tenía una esposa esperando un hijo. La esposa ha perdido al esposo y ha perdido su proyecto de vida matrimonial, primer daño. El hijo o la hija por nacer ha perdido a su padre. Evidentemente hay un daño también moral porque ha perdido a su padre de una manera injusta. Y finalmente la familia, sus seres queridos, también puede atribuirse un daño moral en cuanto ha sufrido efectivamente por la pérdida del ser amado. En este caso, la reparación debería ser imputable al Ministerio Interior en razón a que sus dependientes, en este caso la policía especializada, las Águilas Negras, han sido los que han ocasionado los daños en el ingeniero Calero. También podríamos imputar algún tipo de responsabilidad en el ámbito del banco, puesto que ello ocurrió en las instalaciones del banco y siendo el cliente del banco, uno no espera que llegando al banco a uno lo intervengan, lo estrangulen y le den muerte. Entonces podríamos también hablar de una responsabilidad objetiva con relación a un servicio bancario defectuoso, ¿no? Se supone que me tienes que atender, no intervenir, y si yo soy un cliente, con el respeto y consideración que corresponde. Entonces podría haber una solidaria responsabilidad entre el banco y la policía a través del Ministerio del Interior. Yo creo que sí, en la medida de que debió tener una mayor consideración de respecto a sus clientes y debió coordinar mejor con la policía que custodia el banco cuál es la forma de intervenir a una persona respetando estrictamente sus derechos humanos, ¿no? Una intervención en ninguna forma puede quitarte la vida, ni exceder en fuerza a lo ordinario. Siguiente. Siguiente. Otro caso similar es el caso del sereno que excediendo su fuerza ocasiona daño a una persona. Imaginemos que esté en las inmediaciones de un parque y a la señorita le roban el celular. Le roban el celular
y dice, me han robado el celular, no te preocupes, yo soy el sereno y voy a intervenir a la persona que yo intuyo es el que tiene el celular. Tiene la apariencia, en mi concepto, según el sereno, de ser un delincuente. Entonces lo intervengo y le digo, dame ese celular, no es mi celular, dame mi celular. Y en el forcejeo le fracturo un dedo. Aquí está su celular, señorita. Y en eso dice, uy, ya lo encontré, lo tenía acá. En ese momento incurre en una responsabilidad objetiva la municipalidad, en la medida de que primero la intervención del sereno ocasionó un daño, la fractura del dedo de esta persona. Segundo, no tiene autorización un sereno en intervenir a una persona. Tercero, hubo un daño efectivo en una persona que sufre un daño psicosomático, ¿no? Además de haberle quitado su bien, ¿no? Le ha quitado su celular para dárselo a la señorita y en realidad ella no había buscado bien en su bolsillo, se le había de alguna forma pensado ella que había extraviado el celular, pero no lo había extraviado. En este caso es evidente que tienen que indemnizar al intervenido, ¿sí? Siguiente. Después, el último caso referido a dependientes y su responsabilidad por los daños ocasionados está en esta noticia donde 6 soldados del ejército violaron a una menor de edad en Tumbes. En este caso, independientemente de las responsabilidades penales que tengan estos soldados, hay una responsabilidad directa del Ministerio de Defensa, puesto que fueron sus dependientes en sus instalaciones los que cometieron este ilícito. Y ahí no tengo que probar que hubo dolo o culpa, simplemente al realizarlo sus dependientes y generar un daño en la indemnidad sexual de esta menor, tiene que indemnizarse. En conclusión, y para cerrar esta primera parte de la exposición, tendríamos que decir que la responsabilidad civil del principal por los daños generados por el dependiente es una responsabilidad de carácter objetiva, donde el factor de atribución es garantía o riesgo y donde la intencionalidad, entendida como dolo o culpa, no interesa. Lo que interesa es saber si hay una relación de dependencia y si esa relación de dependencia en el ejercicio de la misma se ocasiona un daño. No es lo mismo que ese señor de cable mágico que va a cambiarle el cable a una persona ocasione daños al instalarlo, o que con motivo de ponerte el cable, de casualidad te lleve tu Galaxy 4, tu BlackBerry 10, entre comillas de casualidad porque se lo está hurtando. Es diferente a decir el caso en el cual, como de alguna forma dependiente ingresó, miró y luego de civil, sin ninguna autorización de telefónica para ingresar, trepa a la pared y ingresa. Ahí no está ejerciendo un cargo, lo está haciendo como una persona común y corriente. El asunto es determinar si es en el ejercicio de un cargo, sea regular o irregular, se cometió el ilícito. Si estos soldados hubieran hecho este delito contra la libertad sexual fuera del cuartel y de civiles y sin de alguna forma resaltar su carácter de soldados, pues no tendría ninguna responsabilidad el Ministerio de Defensa porque lo harían como personas comunes y corrientes. Ahora desarrollaremos la responsabilidad civil por denuncia calumniosa, contemplado en el artículo 1982 y que presupone una conducta que afecta el honor de una persona natural o posiblemente también jurídica, para efectos de atribuirle un hecho ilícito aún sabiendo que es falso o aún no habiendo motivos razonables para efectos de imputarle ese acto ilícito. En este caso tendríamos que estudiar qué tipo de responsabilidad civil existe con relación a los medios de comunicación cuando afectan el honor
de las personas al atribuirle hechos ilícitos que no necesariamente han comprobado. La doctrina italiana al respecto señala que existiría una responsabilidad civil objetiva en razón a que generan riesgos al, de alguna forma, atribuir hechos, atribuir palabras, atribuir incluso imágenes a personas, no obstante no haber probado de alguna forma con certeza si efectivamente las palabras, las imágenes son de estas personas. El caso del programa de Magali Medina es un típico ejemplo de cómo podríamos vulnerar el honor de las personas. Cualquier programa de farándula donde, por ejemplo, se asocia sentimentalmente a una persona con otra, o se indica que es homosexual, se indica que de alguna forma tiene algunas costumbres que atentan contra el orden público, entre otras posibles conductas que puedan, entre comillas, escandalizar pues a nuestra sociedad peruana. Sin embargo, todas esas afirmaciones muchas veces las hacen sin confirmar. Entonces, ¿hasta qué punto ese sin confirmar, esto que suena como rumor, no tendría que dar mérito a una acción de responsabilidad civil por daño al honor? Yo creo que daría mérito en razón a que, en principio, el solo mérito de correr un rumor de que, por ejemplo, Lidia sale con una persona mayor a 70 años y la recoge todas las noches de su universidad, ese solo mérito afecta de alguna forma su derecho de intimidad, su honorabilidad, porque de repente no es verdad, y en ese contexto, pues, por más que yo diga sin confirmar, eso no quita que me está afectando mi honor. Y también que hay un daño moral, porque muchos nos fastidiamos cuando nos atribuyen alguna relación sentimental con personas con las cuales no tenemos ningún vínculo, o también si nos vinculan con hechos ilícitos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si luego a Lidia le señalan como una proxeneta? En este caso, uno se fastidiaría, porque proxeneta es un delito. Y segundo, tampoco es un autor de alguna forma probado, simplemente es la alegación del comunicador. En este caso, a pesar que se indique que hay una libertad de información, a pesar que se indique que se está haciendo ejercicio regular del derecho a la libre expresión, no puedo dejar de evidenciar que existe una afectación al honor, ¿no? Por mucho que quiera eludir mi responsabilidad con palabras como esto es un chisme, es sin confirmar, me contaron, pero no estoy seguro, el hecho mismo de correr un rumor y afectar la honorabilidad de una persona genera un daño moral, ¿no? El mismo que muchos de ustedes pueden haber vivido en el colegio, o pueden vivir en la universidad, o pueden haber vivido en su centro de labores cuando se te atribuye a una conducta que no es acorde con la realidad. Esa lógica justamente está impregnado el 1982, cuando señala que, a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncia ante autoridad competente a una persona atribuyéndole un hecho punible, o sea, denuncia falsamente. Entonces ejerces irregularmente tu derecho a denunciar hechos ilícitos, y eso evidentemente genera un perjuicio en la persona que tiene que pasar por un trámite de investigación policial, o una investigación preliminar, o un proceso penal de manera innecesaria. Una vez que se ha probado que eso es falso, evidentemente podríamos denunciarlo. Este es el caso de los padres que denuncian al enamorado y le señalan como violador sexual cuando en realidad era su pareja, y lo hacen pasar por el trámite de un proceso judicial cuando en realidad no había cometido ningún ilícito, había sido una relación sentimental consentida, y los padres de una manera dolosa
atribuyen un hecho que a sabiendas saben que es falso. Probablemente por esta razón el Tribunal Constitucional haya despenalizado las relaciones sexuales entre personas de 14 a 18 años. Bueno, de una manera equivocada, pero quizás eso ha sido el razonamiento para despenalizar este ilícito. Para cerrar este artículo 1982, habría que indicar que, a diferencia del artículo anterior referido a la responsabilidad del principal por los daños ocasionados por el dependiente, en este caso no hay una responsabilidad objetiva como en el caso y supuesto anterior, sino habría una responsabilidad de carácter subjetiva, porque los factores de atribución aquí serán básicamente subjetivos, específicamente dolosos, porque se señala que quien, a sabiendas de la falsedad de la imputación, o sea, el dolo, o de la ausencia de motivo razonable, puede haber una culpa inexcusable, ¿no? O sea, yo no puedo estar denunciando creyéndome paladín de la justicia y no haber tomado mis precauciones para saber si la denuncia era verdadera o falsa. A más de un periodista le ha ocurrido que le han presentado aparentemente el caso de su vida y en realidad estaba de alguna forma construido en base a pruebas falsas. Hay una película célebre que incluso inicia así, ¿no? La primera parte de la trilogía de Milenio inicia con la sanción a un periodista que no verificó las fuentes y que atribuyó hechos ilícitos a una empresa, y esta le gana porque efectivamente todos esos hechos habían sido falsos, e incluso la propia empresa había fabricado esta investigación falsa, y él había caído pues en error al no haber investigado adecuadamente. Y eso es lo que debería pasarle a muchos periodistas que de una manera, de alguna forma abusiva, arbitraria, profieren y atribuyen hechos ilícitos a las personas sin tomar el menor cuidado sobre la veracidad de las fuentes, sobre el derecho al honor que tenemos todos en este país, ¿no? Hasta ahí.